Está patrocinada por la Diputación Provincial de Sevilla. En primer lugar voy a leer, porque el currículum de Eva es bastante intenso. Eva nace en Sevilla en 2008 con el Club de la Memoria. Autora de las novelas El sonámbulo de Verdún, Memorias de ceniza, Premio de Unamuno en 2008, Hijos del mediodía, Premio de la narrativa al público del Canal Sur, el ensayo La Andalucía del exilio del 2008 y el libro satírico El polvo del camino, el libro maldito del Rocío del 2001, reeditado en 2011 por Paran. Coautora de la biografía de Salvador Tábora, El sentimiento trágico de Andalucía, columnista de varios periódicos y redactora especializada en temas de cultura y crítica teatral. Premio Unicaja de artículos periodísticos de 2012. Premio de Periodismo de la Universidad de Sevilla en 2008, de Ciudad de Huelva en 1997. Accesi del Premio Unicaja en el 2009, del Premio de Periodismo Manuel Alcántara en 1998, Accesi de Francisco Valdés del Periodismo Cultural 2009 y colabora en Mercurio, Sibila o Andalucía en la historia, entre otros. En abril de 2017, Eva vino a visitarnos a la biblioteca abriendo la Semana del Libro y la Lectura. Tuvimos la suerte de contar con ella y en esos días nos explicó un poco cómo ella escribía la novela histórica. En esos momentos estaba a punto de salir su libro El color de los ángeles, que se basaba en Murillo, en la vida de Murillo. Y como ella nos explicó, no era un libro en el que ella iba a hablar de sus cuadros, ni de las características de sus cuadros, ni de características del arte propia, sino que nos iba a hablar, en su libro se iba a hablar de un Murillo más humano. Y una de las cosas que más me impresionó de lo que contó cuando ella escribía las novelas es que ella, además de documentarse históricamente, viajaba a los sitios e intentaba buscar otras historias que a lo mejor no se cuentan. Y una de las cosas que yo creo que a todos nos gustó mucho fue cómo escribió su obra Adriático, que habla de la historia de la basura que hay en los canales de Venecia. Y a todos nos pareció algo muy interesante, porque los canales de Venecia se limpian, se encuentran objetos, y ella fue capaz de escribir una historia sobre esos objetos, o sea, las historias, lo que había detrás de esos objetos que se encontraban en el canal. Es por eso que, teniendo en cuenta la forma en la que ella se introduce a la hora de escribir una novela, entiendo que hoy, cuando nos vaya a hablar de Murillo, nada más que con la manera de escribir que ella tiene, me imagino que no va a hablar de una conferencia al uso, que nos hablará de sus cuadros, de algunas cosas, pero estoy segura que nos va a hablar de una figura de Murillo más humana, más personal, más familiar. Y es por eso que os dejo con ella y espero que os guste la conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, porque vuelvo a estar en Tocina. Y bueno, la vez anterior, la verdad que lo pasé muy bien. Es cierto que estaba a punto de salir este libro, El color de los ángeles, sobre Murillo. O sea, esos viajes que tú referías, es verdad que viajo a los lugares sobre los que escribo, pero en esa ocasión donde estaba viajando era la Sevilla del siglo XVII, que es lo que suele ocurrir con la novela histórica, que hace una especie de viaje al pasado, ¿no? Sí, efectivamente yo voy a hablar de Murillo, pero desde el punto de vista literario, ¿no? Es decir, cómo se enfrenta a una novelista que pretende hacer una novela que no sea realmente una biografía novelada, pero sí que en el lector le quede una idea cercana de quién fue ese personaje, ¿no? Y bueno, también os contaré algunas cosas de anécdotas y tal que suceden durante la escritura del libro, ¿no? Que además suele emplear bastantes años en escribir, ¿no? Y es lo que ocurre con la novela histórica. La novela histórica requiere un proceso previo bastante intenso, porque no se trata solo de inventar o de plantear una obra que sucede en nuestra época, ¿no? Bueno, es una cosa no más fácil, pero sí que no requiere un trabajo previo de documentación. En el caso del color de los ángeles, pues sí que estuve bastantes años documentándome naturalmente sobre el personaje,
sobre la época, sobre la pintura, cómo se pintaba en esa época, cómo era la Sevilla de ese tiempo, ¿no? O sea, que la verdad que requiere muchas cosas, el lenguaje, incluso la vida, cómo era la vida cotidiana, cómo se comía, cómo se vestía, en fin, tiene multitud de detalles que creo que son importantes y que después el lector agradece mucho, ¿no? Yo creo que la forma de pasear por el pasado es precisamente con un trabajo riguroso, ¿no? Un trabajo de profundidad. Pues bien, yo decido hacer esta novela después de otras varias que... En realidad mi primera novela fue Memoria de cenizas, es una novela que sucede en la Sevilla del siglo XVI y que habla sobre ese brote de herejía protestante y sobre la Biblia del Oso, que es la primera traducción que se hizo al castellano de los libros sagrados. Y después, bueno, escribí otra novela sobre la Sevilla de los años 30, los años 20-30, cuando sucede la exposición del 29, y luego me fui a viajar por Europa, literariamente hablando, pero me apeteció volver a mi ciudad, ¿no? Y volver a novelarla en otra época. De alguna forma, El color de los ángeles es una continuación de Memoria de ceniza, sin que en realidad tenga nada que ver, pero sí sucede en la misma ciudad. A mí me gusta que las novelas pues tengan, digamos que las ciudades donde sucede sean también grandes protagonistas. Española y encuentra siempre, casi siempre un Murillo, ¿no? Entre otras cosas porque ha sido un pintor tan conocido que también ha sido muy expoliado. Es decir, de la cantidad de cuadros que pintó, la gran mayoría ya no está en Sevilla, ni siquiera en España, ¿no? Entonces, esa popularidad, sin embargo, contrastaba con la sensación que yo tenía de no conocerlo realmente. Por ejemplo, Velázquez, otro gran pintor, ¿no? de la Sevilla, o sea, de la España barroca, sí que tengo la sensación de conocerlo mejor, pero Murillo parecía como un personaje un poco difuso, no sabía muy bien cómo era, cómo había sido su vida. Y yo creo personalmente que además estaba un poco, no enturbiado, pero sí centrado casi exclusivamente en el tema religioso. Teníamos unas imágenes, pero bueno, nos ha fallado la técnica, estamos en el siglo XVII, o sea que tampoco pasa nada. Yo intentaré recrear un poco o les haré recordar algunos de los cuadros, pero sí es verdad que Murillo es un pintor muy identificado con el tema religioso. Yo creo que es el gran pintor, el gran narrador de la historia religiosa. Todos recordamos las Inmaculadas maravillosas y tantas escenas de la vida religiosa, de la historia sagrada, del Antiguo Testamento y demás. Yo creo que fue un gran pintor de temas religiosos, ¿no? Pero además es un pintor de otras cosas más, que creo que han pasado bastante desapercibidas. Todos pensarán que ahora cuando lo cite, todos recordarán esas imágenes de los niños pícaros, ¿no? Esos niños que él pinta, que debió pintar del natural, simplemente observando la realidad de su tiempo, ¿no? Bajando a la plaza y recorriendo los mercados. Esos niños que reflejaban un poco esa Sevilla llena de contrastes, de miseria, tantas riquezas, pero tantas miserias también, y él pintó esos niños. Sin embargo, ha pasado muy desapercibido, y eso me sorprendió. Pero aún más cuando empecé a documentarme sobre la época. Y me di cuenta de que, si bien es el gran narrador de temas religiosos, porque hay que pensar que, bueno, ahora Murillo fue tan sorprendente, su estilo impactó tantísimo, que su estela es impresionante. De hecho, hay gente que sigue pintando como Murillo aún hoy. Eso incluso tiene un punto de hartazgo, ¿no? Yo siempre tengo la sensación que cada vez que vas a una iglesia hay cuadros que parecen pintados por Murillo, ¿no? Porque tuvo muchos discípulos y porque la gente ha seguido pintando como él. Porque fue muy revolucionario la forma de contar la religión, ¿no? Si lo comparas con otros pintores de su época, te das cuenta de que él optaba por proyectar la religión de una manera amable, feliz, alegre, cercana. Es decir, cuando, por ejemplo, pinta escenas del Antiguo Testamento o incluso de mártires, todos recordamos, creo, ¿no?, la Santa Justa y Santa Rufina con la Giralda. Él no pinta el martirio, él pinta simplemente a las dos mártires, a las dos santas, con un gesto amable,
cercano, cuadro precioso, ¿no? Él no pintaba la religión con ese sentido de gravedad, de pecado, de castigo, de esos martirologios tremendos, ¿no? que aparecen en la pintura. Un cuadro en el que representa el momento en el que la Santa Ana está enseñando a la Virgen a leer. Se supone que esa niña, esa Virgen María pequeña, es una de sus hijas que además terminó profesando en un convento, en el convento de Madre de Dios, pero nada más. Claro, la parte literaria es dónde pudieron estar pintados los niños de Murillo, los hijos. Y más aún, ¿dónde estaban pintados esos niños que murieron en la epidemia de peste? ¿Por qué me interesaba? Porque pensé que tanto a Murillo como a su esposa Beatriz de Cabrera, esta pérdida de sus hijos pues fue algo tremendo. Y se me ocurrió que primero lo hace Beatriz y después lo hará Murillo, como consuelo para el duelo, pues acudir todos los días a donde Beatriz sabía que estaban pintados sus hijos. No sé, es algo lógico, ¿no? Pensar que un padre o una madre, pues igual que ahora contemplaríamos un álbum de fotos o un vídeo en el que está grabado alguien a quien hemos perdido, pues la pintura en esa época significaba eso, inmortalizar a quien había muerto, ¿no? Entonces, pues la novela incluyó eso, naturalmente ficción, porque no sabemos dónde están pintados esos niños y no sabemos si hicieron eso. Lo curioso es que cuando inventas cosas dentro de la realidad histórica, se produce a veces un terreno muy fronterizo, donde la realidad y la ficción se mezclan. Y les cuento por qué. Yo tengo un amigo que es guía turístico y me contaba que un día estaba enseñando los murillos que hay en la catedral a unos turistas de Canadá. Él había leído la novela y empezó a hablar de los niños de Murillo con tal apasionamiento que los turistas canadienses preguntaron cómo podían hacer ver esos cuadros, donde están pintados los hijos de Murillo. Mi amigo se dio cuenta de pronto que no era real, sino que lo había leído en mi novela. Y anda, pero eso está en la novela de Eva, o sea, es ficción, ¿no? Sin embargo, los turistas se quedaron impresionados que pudiera existir eso, ¿no? E incluso él pensó durante un segundo la posibilidad de llevarlo a donde él sabía que estaban pintados esos cuadros, pero naturalmente inventados por mí. Es decir, a lo mejor dentro de un siglo hay una leyenda sobre los supuestos niños pintados de Murillo. En fin, son esas cosas, esos atrevimientos que tiene a veces la literatura para rellenar los huecos de la realidad histórica. Me pareció bonito, me pareció una cosa que pudiera haber sucedido, ¿no? Sobre todo en alguien tan familiar y alguien en quien evidentemente le influyó muchísimo todo eso, ¿no? El viaje por la Sevilla de la época ha sido fascinante porque era una ciudad pues llena de contrastes, simboliza muy bien la metáfora barroca en el sentido de las luces y las sombras. Era una ciudad pues muy volcada en la religión, beata, incluso en exceso, pero al mismo tiempo un lugar pues lleno de tremendos contrastes de una ciudad de pecados terribles. Tú analizas un poco la crónica negra de la época y te llevas las manos a la cabeza. Yo he visto sucesos terribles en ese tiempo. O sea, era una ciudad donde ocurría de todo, una ciudad peligrosa, pero al mismo tiempo una ciudad maravillosa, ¿no? En ese aspecto, y contarla es muy interesante, ¿no? porque es una ciudad pues, impresionante, ¿no? Y ha sido un viaje al pasado muy interesante porque, claro, cuando vives en la misma ciudad que novelas, pero que además la estás novelando en otra época, se producen cosas muy curiosas, porque yo voy paseando por una ciudad paralela. De hecho, con la novela hacemos una ruta con los lectores descubriendo algunos lugares, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los lugares que sorprende mucho a la gente es el lugar donde estuvo una de las fosas que se tuvieron que improvisar durante la epidemia de peste. Esa fosa está debajo, como no, de un velador, de un bar. Entonces, claro, la gente dice, yo ya no podré estar.
en los que te das cuenta que hay una revisión de Murillo como artista, ¿no? Y bueno, yo es que me llevaría todo el rato hablando de Murillo, como ven, porque a mí me ha parecido, yo lo he pasado muy bien, extraordinariamente bien, conociendo a un pintor fantástico, creo que además una buena persona, y eso, y un gran artista. Él, además, es un hombre que murió trabajando. Él murió en 1682, él estaba pintando un cuadro de gran formato, que había sido un encargo del convento de capuchinos de Cádiz, los desposorios místicos de Santa Catalina. Como era muy grande, pues se tuvo que subir a un andamio y bueno, se cayó. Era ya un hombre mayor, topón, y tropezó y se cayó. No murió al instante, sino que se le agravó una hernia que tenía ya. Y claro, en esa época, ahora es una cosa muy fácil que se soluciona con una cirugía, pero en esa época era complicado y él padeció, estuvo agonizando durante algún tiempo, durante más de un mes aproximadamente. Y ese es el momento que yo escojo para comenzar la novela, un poco por el final, en estas semanas de agonía que tiene Murillo y que recuerda un poco su vida, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un viaje impresionante y yo creo que la literatura puede ayudar muchas veces a conocer bien a un artista, ¿no? A un personaje del pasado. Yo no sé si alguien quiere comentar algo, porque pues ya te digo, yo empiezo a hablar del personaje y no paro. Si quiere comentar alguna cosa, alguna pregunta. Alguna persona que se quiera apuntar a la ruta de la novela. Mezclamos historia, porque paseamos por la ciudad de la época, arte, porque también vamos viendo algunos cuadros, y también yo voy contando un poco pues los problemas, entre comillas, que se le plantean al novelista, ¿no? Cuando tiene que recrear determinadas escenas, vamos leyendo fragmentos, es decir, muy curioso. Nada, te he soltado todo. Me queda gusto. Muy bien explicado. ¿Quién terminó el cuadro de Murillo cuando se cayó? Sí, es un discípulo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, porque era Menés, no creo que, no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que no está terminado, ¿no? No está terminado, ¿no? Está terminado, pero se nota que no está terminado por Murillo. Es un cuadro que además pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Cádiz. Eso es un cuadro impresionante. Yo creo que se nota que no lo termina el maestro. En esta parte literaria que tú imaginas de ese hombre que está obsesionado con terminar ese cuadro y que está enfermo y no puede levantarse de la cama y que intenta levantarse de la cama y se cae otra vez, esa angustia, yo imaginaba a Murillo obsesionado con la pincelada que le faltaba por se murió antes. Yo creo que a lo mejor agobiado. Y este tipo es. Sí, pues es probable. La misma agonía de querer acabar. De querer acabar. Sí. Además yo lo pongo bastante angustiado y preguntándole al doctor Sigüenza, que es un médico que yo imagino, ¿no? que es un amigo de Murillo desde la juventud, prohibiéndole absolutamente que se levante, no se puede mover. Y bastante angustiado por no terminar ese cuadro, claro. Yo te quisiera dar las gracias a Eva, porque cada vez que te pedimos que venga, vienes a vernos a nuestra biblioteca. Y bueno, y desde luego que yo creo que nos ha abierto el apetito para el libro, que lo tenemos en la biblioteca, y que el que quiera puede ir a leerlo a nuestra biblioteca. Y muchas gracias, Eva, por decirnos siempre así.